Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20. Y vamos a leerlo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Así. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sei, donde sabe que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta ahí. Puede tomar asiento sin dejar de glorificar el nombre del Señor. Y no se espante, no le voy a hablar hoy de diezmos ni de ofrendas, porque luego se utiliza mucho este versículo para hablar de los diezmos y de las ofrendas, y no. En esta noche vamos a hablar acerca de un personaje que muy poco sale en las Escrituras, pero es un personaje tremendo dentro de la tradición israelita, dentro de la tradición judía, dentro de la tradición de los primeros padres de la iglesia, eso es, los discípulos del maestro, es decir, de Melquisedec, así es, amén. ¿Cuántos han escuchado algo acerca de Melquisedec? Muy bien, vamos a volverle a dar lectura, ya que el tema en esta noche se titula el ejemplo de Melquisedec, y cómo nosotros debemos de tomar el ejemplo de Melquisedec, porque Cristo Jesús, aun siendo Él el Mesías, aun siendo Él el prometido, tomó el ejemplo de Melquisedec como gran sacerdote del Dios Altísimo. Y vamos a ver, dice nuevamente Génesis capítulo 14 en el versículo 17, que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, ¿de quién estará hablando ahí la Escritura? Estamos tratando de ubicarnos en la época del patriarca Abraham. Abraham estaba con su sobrino Lot, y entonces hubo una discusión entre los pastores de cada uno. Abraham tenía sus pastores, Lot tenía sus pastores, y juntos pastaban. Pero hubo un problema, y es que Lot le decía: no, es que aquí este territorio es mío. Y los pastores de Abraham decían: pero pues si tú ya tienes todo eso, pues deja que mis ovejas pastoreen aquí, ¿no? Entonces Lot estaba buscando un pretexto, un motivo para separarse de Abraham, y encontró el motivo perfecto. ¿Cuál? Oye, ¿sabes qué? Tú y yo no podemos coexistir porque tus pastores y mis pastores se pelean por la tierra. Primer error, ¿por qué? Porque la tierra ni le pertenecía a Lot, sino que la tierra había sido prometida a Abraham. Es decir, ¿la tierra ya le pertenecía a Abraham? No, todavía no le pertenecía. Era una promesa de Dios para Abraham. Esa promesa decía: yo te bendeciré, te multiplicaré, haré de ti una gran nación, y a tu descendencia les daré la tierra en la cual hoy estás como extranjero. Abraham no era dueño de la tierra, sino que él estaba en ese tiempo en la zona de Canaán, simplemente como por fe, por una profecía, por una promesa que Dios le había hecho para su descendencia. Y es algo bien tremendo, porque él nunca vio el cumplimiento de esa promesa en vida, al menos en esta vida. Y entonces se separan, y Lot se va a vivir a las llanuras de Sodoma, de Gomorra y otras ciudades que estaban por ahí circunvecinas. En total me parece que eran 5 ciudades. Y entonces pues hubo una guerra, una batalla, ¿no? Empezaron a pelearse entre los reyes de aquella época, que esto es mío, que esto es tuyo, así como en la época del día de hoy. Y entonces Abraham se entera que donde vivía Lot, pues cautivaron a varios hombres. Y entonces decide y dice: no, pues voy a ir a rescatarlo, voy a rescatar a mi sobrino. Y entonces elige a algunos varones de entre su pueblo
y van a rescatar a Lot. Eran pocos. Y es una victoria bien tremenda si usted la ha leído. Realmente es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque la batalla era para que Abraham la perdiera. Era para que Abraham perdiera la batalla. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pueblo de que le gusta un ejército de 100 personas contra un ejército, y no solamente un ejército, sino que eran 5 reyes. Y cada rey tenía un ejército de que le gusta mínimo unos 10,000 hombres fuertes, valerosos. Y los que vivían con Abraham no eran hombres de guerra, eran simples pastores. Muchos de ellos se dedicaban al campo, iban a traer leña, iban a traer agua de los pozos que abría Abraham. Ninguno de ellos estaba preparado para la batalla, pero para ir a rescatar a su sobrino Lot, los manda a llamar, y entonces van a la guerra y ganan. Y entonces vencen, liberan a Lot. Él le dice, bueno, Lot, ya te liberé, pues vamos a regresar a casa. Y Lot le dice, lo siento, pero yo me regreso para Sodoma. ¿Por qué? Porque la tierra de Sodoma tenía fama en ese tiempo de que era una tierra muy fértil, de que era una tierra muy abundante. Se dice que era tan abundante la tierra de aquel tiempo y que estaba tan rica en minerales que usted caminaba y si usted levantaba un puño de tierra, de entre el puño de tierra salía oro. Y entonces para los habitantes de aquella época el oro era como una moneda, pero era oro. Entonces Lot prefiere la riqueza material que la riqueza espiritual. La riqueza espiritual venía en la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces ya derrota a los reyes. En esa época se acostumbraba que si yo te derroté, todo lo que tú posees me lo voy a quedar yo. Derrotó un rey, 2, 3, 4, 5 reyes derrota, y la riqueza de los 5 reyes se la trae a Abraham. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí van siguiendo? ¿Sí lo han leído? ¿Y después qué sigue? Después sigue esto. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de aquella época, y de los reyes que con él estaban, Abraham ya había ganado, venía con la riqueza, va rumbo nuevamente a la tierra que en un futuro sería la tierra de Israel, en ese tiempo conocida como la tierra de Canaán. Y entonces iba en el camino y le sale al encuentro el rey de Sodoma. Y lo recibió en el valle de Seb, que también se le conoce como el valle del rey. Fue titulado así el valle del rey. ¿Por qué? Porque ahí fue donde salió al encuentro el rey de Sodoma, que es, versículo número 18, Melquisedec. Y hermanas, hermanos, aquí es donde entramos a terreno un poquito más, ya no tan sencillo. Vamos a entrar un poquito a terreno ya más complicado, para poder entender la misión de Melquisedec y por qué es tan importante Melquisedec, que después en la carta a los hebreos lo mencionan, que ahorita vamos a ir para allá. Tenemos que poder entender lo básico que es esto. Entonces el rey de Sodoma, ¿quién? Melquisedec, que no solamente era rey de Sodoma, sino también rey de Salem. ¿Sabe qué significa Salem? Rey de paz. En ese tiempo, Salem es una traducción de Shalom. Shalom significa, entre muchas otras cosas, paz. Y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y sacó vino. En esta frase aprendemos, hermanas, muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una época en la cual prevalecía la idolatría. El único que creía en el único y verdadero Dios era Abraham. ¿Quién más, aparte de Abraham, quién más podía ser sacerdote del Dios Altísimo? ¿Quién más podía conocer las sendas de Dios, las sendas ocultas del Eterno, del Creador, como para ser merecido Rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo? Como tal, las Sagradas Escrituras no nos dan
una respuesta tan clara. Por eso le digo que necesitamos tener que adentrarnos un poquito más al estudio de la Biblia. Amén. En esta época había un hombre el cual había conocido de las sendas de Dios y que conocía de las sendas de Dios. ¿Y sabe por qué las conocía? Porque las vivió, porque fue testigo del poder de Dios. ¿Dónde más, antes de esto, dónde se vio el poder de Dios? Antes de este momento. Si usted hace memoria, antes de esto se ve el poder de Dios en Babel. ¿Es correcto? Dios confunde a la humanidad y quedan dispersados. Pero con claridad no me dice que el rey de Salem estuviera ahí. Entonces, ¿de dónde procede ser testigo del poder de Dios? De la gran inundación que hubo sobre la faz de la tierra. ¿Era Noé? No era Noé, sino era uno de los hijos de Noé, a quien Noé había bendecido. Pero aquel hijo de Noé estaba tan, ¿cómo les puedo decir? Tan avergonzado. ¿Por qué? Porque sus descendientes son los idólatras contra los que peleó Abraham. Y no estamos hablando de Cam, y tampoco estamos hablando de Jafet, sino que se cambió el nombre que antes tenía, que era conocido como Sem. ¿Alguien recuerda a Sem? ¿Quién fue Sem? Exactamente. Sem vivió el diluvio, vio el poder de Dios, y a él Noé le dio una bendición. ¿Sí recuerdan eso? Una promesa. Le dijo: tú vas a señorearte de tus hermanos, y los hijos de Canaán serán tus esclavos. Sin embargo, Melquisedec o Sem falla, porque de su descendencia salen los reyes de Sodoma. Salen. Y entonces, cuando él se acerca con Abraham, el encuentro no lo encontramos aquí directamente en las escrituras, pero el encuentro es muy importante. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, saca pan y vino. ¿Y qué le recuerda el pan y el vino? ¿Cuál promesa? Por eso es sacerdote del Dios Altísimo. Porque al hacer esto, Melquisedec le está diciendo a Abraham, o bueno, a nosotros, porque a Abraham le quedó claro en ese tiempo, pero a nosotros nos está diciendo: ¿saben qué? Siempre que ustedes salgan victoriosos, recuerden lo primero: pan y vino se come para el pueblo de Israel en la cena de Pascua. ¿Y qué simboliza la cena de Pascua? La salida del pueblo de Israel de Egipto. Y para ustedes, el futuro pueblo de Dios, que ahora no es pueblo, ¿qué simboliza el pan y el vino? La última cena. Está el Señor Jesús en la cena de Pascua, nos está haciendo los preparativos, y entonces toma el pan, lo parte y dice: tomen, este es mi cuerpo, que es entregado para salvación de la humanidad. Y se los empieza a dar. Es decir, viene otra promesa, los hace copartícipes del sacrificio de Cristo. Es decir, que al partir el pan y sacarlo, le está diciendo a Abraham: todos los que tengan tu fe y todos aquellos que vayan a la guerra, a la batalla, no con ejército ni con espada, es decir, no con sus fuerzas, porque Abraham no merecía ganar la guerra, la merecía ganar los otros reyes, pero Abraham era siervo de Dios, justo, el único justo de su época, para que también en el futuro
todos aquellos que vayan como tú a la guerra sin sus propias fuerzas, recuerden que todo esto es para salvación suya y que ahora ustedes son partícipes de un nuevo pacto. Recuerde que el Señor toma la copa de vino y dice: esta copa de vino que es derramada por ustedes y por toda la humanidad representa el nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre, en la sangre del Cordero. Es decir, nos hace copartícipes de que nosotros somos pueblo elegido de Dios. Si nosotros actuamos como Abraham actuó, nosotros somos merecedores del pan y del vino. Somos merecedores de la salida de Egipto y merecedores del nuevo pacto. Versículo número 19. Entonces lo bendijo y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. No es para que vea qué tremendo. Nunca llegó y le dijo: wow, Abraham, qué bárbaro. No, él reconoció y dijo: yo vi la gloria de Dios cuando fue la inundación. Ahora yo veo la gloria de Dios en ti. El error que cometí en el pasado no lo vuelvo a cometer. Bendito seas tú, Abraham, siervo del Dios Altísimo. ¿De cuál Dios? Para que no te confundas, Abraham. De aquel que creó los cielos y la tierra. Versículo número 20. Y para que mi bendición valga, no solamente te bendeciré a ti, sino también alabo y bendigo el Dios Altísimo, quien te entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ganamos cualquier batalla que no merecemos ganarla, cualquier batalla en enfermedad, muchos de nosotros nos enfermamos y le voy a decir sincero, lo merecemos. Ah, hermano, ¿cómo? Sí, somos perversos, no nos dejamos. La gente nos sobaja, se burla de nosotros y en vez de quedarnos callados, regresamos y decimos: tú también. Dios dice: ¿sabes qué? No aprendes. Yo quiero enseñarte humildad. No aprendes, te voy a mandar una prueba. Y te da la prueba, pum, te enfermas. ¿Somos merecedores de las enfermedades? Sí. ¿Somos merecedores de que a veces nos vaya mal? Sí. ¿Somos merecedores de que nuestros negocios a veces no sean fructíferos? Sí. ¿Y entonces qué pasa? Que esas batallas que nosotros debemos de perder, las ganamos. ¿Por qué? Porque una enfermedad que pensaste y te dijeron: es que vas a tardar un mes, una semana, 15 días, al siguiente día andas como si nada. ¿Por qué? Porque cuando tu cosecha o estás vendiendo y parece que no vas a vender, de repente te llega la bendición y acabas todo. O de repente estás sembrando, como cuando acá en la China, y todo lo demás se plaga, menos lo tuyo. Cuando todos los demás le echaron abono, fertilizantes, estuvieron ahí día y noche a lo mejor, se les echó a perder. ¿Por qué lo tuyo no? No, pues no porque tú seas algo en especial. No, simplemente ¿por qué? Por la simple misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, nosotros la provocamos al Señor a misericordia cuando le servimos, cuando lo ponemos en primer lugar, cuando nosotros reconocemos que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra sabiduría, no es por nuestro talento, sino es por Él. Amén. Solamente por Él. Toda gloria, honra, poder sea para el Dios creador de los cielos y la tierra, que te bendice a ti y me bendice a mí. Y el día de hoy estamos aquí sentados. A lo mejor tú puedes decir: ay, ahora no vino fulano, ni sultano, ni perengano. Uy, ¿qué estarán haciendo que será más importante que el Señor? No, deja estos pensamientos vanos y mejor centrémonos
en lo que el Señor, tú viniste a escuchar palabra de Dios. Yo vine a escuchar palabra de Dios. Es porque la palabra de Dios de hoy era para mí. Para mí. También era para el que faltó. Sí, también era. Pero no sabemos por qué no vino. Que Dios los bendiga ahí donde se encuentren. Pero el día de hoy, Dios te dice: guerra que ganes, batalla en la cual sales victorioso, victoriosa, no es por ti, sino por mí, dice el Señor. Por eso, Melquisedec es la sombra del Maestro en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús clamó a Dios. Sus ruegos fueron muchos. Y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 7, versículo número 1. Exactamente. Y dice, ahí va a estar saliendo en la pantalla, capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, y ahí viene el acompañamiento de lo que ahorita es todo, porque usted no va a encontrar nada más en el Antiguo Testamento acerca de Melquisedec, más que me parece que hay en uno de los Salmos. Y dice: porque este Melquisedec, del que estamos leyendo, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, y es correcto, lo acabamos de leer. Versículo número 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Y aquí pues hago un paréntesis para poder recalcar esto. La gente dice: el diezmo no se debe dar hoy. ¿Por qué? Porque es de la ley. Y es cierto, en la ley los judíos están obligados a dar el diezmo. Pero Abraham lo practicó antes de que llegara la ley. Y no solamente Abraham, sino que Abraham asimismo le enseñó a Isaac. E Isaac asimismo le enseñó a Jacob. Por eso es que tanto, bueno, al menos hablo de este lugar. En este lugar no obligamos a nadie, ni hacemos hincapié de que hermana, diezme, hermano, diezme. ¿Por qué? Porque el diezmo no puede, así como la palabra de Dios, el diezmar no puede venir por imposición, sino tiene que ser como Abraham. ¿Melquisedec le pidió a Abraham el diezmo? No. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Abraham le dio el 10% de lo que él tenía? Porque él salió de su sentido y dijo: yo sé que yo no la gané por mí, yo la gané por el Dios Altísimo. Y tú que eres el Dios Altísimo, has salido a recibirme con pan y con vino. Bueno, yo le quiero dar a Dios la 10ª parte de todo lo que me dio. Y se escucha poco. Cuando hablamos del diezmo hacia otras personas, se escucha poco. En serio, se lo digo, se escucha poco. ¿Por qué? Porque si yo gano 1,000 pesos, ¿cuánto tengo que dar de diezmo? 100 pesos. Estoy, ay hermano, 100 pesos es bien poco. Pero cuando me toca a mí, y yo soy el que gana los 1,000 pesos, y digo, el 10%, 100 pesos. Híjoles, sí es harto. ¿Por qué? Porque mientras más ganamos, también el diezmo aumenta más. Si yo ganara 10,000 pesos al mes, tendría que ofrendar ¿cuánto? O bueno, dar de diezmo ¿cuánto? 1,000. Y ya 1,000 pesos sí duele. Por eso es que el diezmo no se impone, sino que así como ahorita se platica y decimos, ¿por qué los patriarcas practicaron el diezmo? En agradecimiento a Dios. En agradecimiento a Dios. Hermano, pero la iglesia primitiva, los apóstoles nunca practicaron el diezmo ni pidieron el diezmo. Exactamente. Nunca lo pidieron. ¿Y sabe que la gente no daba el diezmo? Daba todo. Y ahí es donde uno dice, bueno, pues siempre sí me conviene el diezmo. Entonces dice, nomás chequen la grandeza de Melquisedec, que aún el patriarca Abraham le dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, que es Melquisedec, significa rey de justicia.
y también rey de Salem, esto es rey de paz. Versículo número 3. Y dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Exactamente, porque está hablando de Melquisedec. Espero me pueda entender, por eso le dije, estamos hablando de cositas que ya no son tan sencillas de entender. ¿Por qué? Porque Sem no se presenta como Sem ante Abraham, sino se presenta como Melquisedec. Y recuerde, Sem era hijo de, y entonces al mostrarse y al presentarse como Melquisedec no tiene padre, no tiene genealogía, porque está hablando de una nueva perspectiva, no la perspectiva que está viendo Abraham, sino que él se presenta como Melquisedec porque se les fue dada visión de que en el futuro sería un ejemplo para hablar del Mesías. Les voy a dar un ejemplo. Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿tenía padre y madre? ¿Quiénes eran sus papás de Jesús de manera terrenal? Entonces, ¿por qué dice que es semejante al Hijo de Dios? Que no tenía padre ni madre. Está mintiendo el escritor a los hebreos. Jesús tenía mamá, Jesús tenía papá. Se está contradiciendo la Biblia. No se contradice en las Sagradas Escrituras, sino que ahí donde parece que se contradice es porque Dios nos quiere revelar algo. Que Melquisedec se presenta no en su nombre de Sem, sino se presenta con el nombre de Melquisedec, el nombre del rey de justicia, que fue lo que leímos en el versículo número 2. Y al ser rey de justicia, ¿a quién le recuerda? Exactamente, a Jesús, quien es rey de reyes y señor de señores. Si Melquisedec era grande porque el patriarca Abraham, fundador, podemos decirlo así entre comillas, de la nación de Israel, fundador de la fe de un solo Dios, padre de la fe, él mismo reconoció que Melquisedec era grande. Cuando el escritor de los Hebreos nos dice, ¿recuerdan a Melquisedec? Sí. ¿Creen que fue engrandecido por los méritos de Abraham? Sí fue engrandecido. Pues bueno, Jesús es más grande que Melquisedec y por ende es más grande que Abraham y más grande que toda la nación de Israel. ¿Por qué? Porque él, Jesús, como hijo de Dios, no Jesús humano, sino Jesús como el Hijo de Dios. No, aquí no habla del Hijo del Hombre. Recuerde, cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando de descendiente de Adán, porque Adán era un hombre que vivía en la carne. Jesús, al ser Hijo de Dios, vive más en el Espíritu que en la carne. Pues como Hijo de Dios, no tiene principio de días, no tiene fin de vida, sino que fue hecho semejante a Jesús y permanece sacerdote para siempre. ¿Quién? Jesús. Y Melquisedec, que es la sombra, es el ejemplo que nos iban a dar para podernos enseñar el tremendo ministerio sacerdotal que vendría a ser Jesús después de su ministerio. Versículo número 4. Consideren pues cuán grande, vean nomás lo que le estamos diciendo, consideren qué tan grande era hablando de Melquisedec, que aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. No se los dio a cualquiera, se los dio exactamente a Melquisedec. Versículo número 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, es decir, los levitas, reciben el sacerdocio, tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo número 6.
Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Versículo número 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, es más grande el que bendice que el que recibe la bendición. Por eso es que salió bendecido Abraham. Porque Abraham, ¿qué recibió? Una bendición. Pero él dio. Y el dar, hermanos, el dar nos bendice más que cuando recibimos. Y usted quiere bendecir a alguien y dice, ¿qué le puedo dar? Cuando alguien le dé algo a usted, no nos mantengamos con orgullo, porque hay personas que dicen, oye, mira, aquí te da un taquito. No, gracias, muchas gracias. Un taquito, no, en serio, muchas gracias, ya me voy. Entonces usted está despreciando y está impidiendo una bendición para la otra persona. Porque la otra persona le está bendiciendo a usted en su necesidad, y por ende Dios bendecirá a la otra persona aún más. ¿Por qué? Porque le está dando lo mejor de lo que ni siquiera tiene. Por ende dice, el menor es bendecido por el mayor. En otras versiones dice, es más grande el que bendice que el que recibe la bendición. Versículo número 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Versículo número 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, quien recibe los diezmos. Versículo número 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y de ahí vamos a ir a Hebreos capítulo 5, un par de capítulos antes. Versículo 7, donde nos habla ya acerca de Jesús. Y dice esto: y Cristo, hablando del Mesías, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí viene la pregunta, hermanas, a ver, Jesús cuando estuvo en esta tierra, ¿él fue sacerdote? Ok, vamos a ver ahorita para ver. Yo no les quiero decir sí, ni les quiero decir no. Vamos a ver qué dicen las escrituras. Usted me pregunta, yo lo leí, pero ahorita vamos a ver qué dicen las escrituras. Dice nuevamente, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su reverente reverencia. Mientras Jesús estaba vivo en esta tierra, él oraba, él rogaba y decía, Padre, líbrame, Padre, líbrame, Padre, líbrame. ¿De qué? ¿De qué le pedía el Señor Jesús al Padre que le librara? De la muerte. ¿Y fue librado de la muerte? Exactamente, recuerden, no dejaré a mi santo en el sepulcro para que su cuerpo vea la descomposición. Una de las promesas, una de las profecías hecha en los Salmos. Si no, diríamos que entonces la muerte permaneció en el Mesías. Y no, sino que el Mesías fue el que venció a la muerte por medio de la resurrección. Siguiente versículo, versículo 8, por eso le digo que a poco vamos adentrándonos un poquito más. Y aunque era hijo, por lo cual padeció aprendiendo la obediencia. Y aquí es donde algo que a muchos de nosotros no nos gusta. Padecer. Y no nos gusta padecer. Aún hoy día lo vemos. Si yo les dijera, hermanas, vamos a pasar la calle, suponiendo que aquí en la calle es, no sé, un día de verano, mediodía, y no hemos tomado agua, y de repente está haciendo el sol bien fuerte, y vamos a pasar la calle, hermanas, ¿qué van a decir la mayoría? No, hermano, mejor aquí donde está la sombra, ¿no? Y quien no, así pues yo traigo un paraguas, y se va a prender abrir su paraguas,
Y va a abrir su paraguas, ¿con qué motivo? ¿Con qué fin? Para no quemarse, ¿no? Lo vemos nosotros simplemente nuevamente. Cuando están nuevamente estos días de calor fuerte, vamos en el lado de la calle donde está el sol. ¿Y qué hacemos? Nos pasamos al lado donde está la sombra. ¿Por qué? Porque no nos gusta padecer. Y físicamente en la carne es entendible, pero hablando de las pruebas, es necesario padecer para aprender a ser obedientes. Nuevamente, es necesario padecer para aprender a ser obedientes. ¿Cómo vamos a demostrar nuestra obediencia si nunca hemos padecido? Es fácil decir, te amo Dios, y voy a la iglesia cuando tú lo mandes, pues voy a la iglesia, ábrala, pues la abro. Pero a ver, dígaselo a alguien que en este momento está con un fuerte dolor en el cuerpo. ¿Va a querer ir a la iglesia? Lo vemos simplemente aquí en diciembre, cuando hace frío. Muchos no vienen. ¿Por qué? Porque dicen, no, está haciendo muy frío para salir, o está lloviendo. Lo vamos a ver en los días que llueva. Va a llover y va a ver que va a haber menos personas. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, es que si salgo me voy a mojar, esto que el otro. Y seamos sinceros, ¿en qué nos afecta si nos mojásemos un poquito? En nada. Pero como no nos gusta padecer, pues decimos, pues no voy. Y si eso estamos hablando en términos, sencillos y complicados, ¿cómo va a ser el día que Dios te ponga a prueba y ponga a prueba tu fe? Vamos a salir reprobados. El día que tú digas, es que no tengo ni un peso, voy a la iglesia, oro, Señor, dame un trabajo. Otra vez, siguiente día, Señor, dame un trabajo. Y el Señor te da el conocimiento y la sabiduría para que emprendas un negocio exitoso. Exitoso hablando en términos espirituales, no exitoso de que ganes mucho dinero. Ya tienes para comer. Y resulta que el día que más vendes es el domingo, el día que tenemos culto. Y entonces ahí es puesta a prueba tu fidelidad, tu fe, tu obediencia. Así como ibas a buscar empleo y me decías y me venías a pedir que te diera un empleo y venías los domingos, ¿serás capaz de dejar de ir a vender el domingo que más vendes para venir a buscar la bendición? Podemos decir ahorita, sí, hermano, sí. Pero en el momento de la práctica es donde decimos, como decimos en México, donde la marrana torce el rabo. ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Muchos prefieren y dicen, pues bueno, hermano, yo voy allá, ¿no? Pero pues entre semana me reúno, pues ¿cuál es el problema? No, si el problema no es conmigo, ni con la congregación, sino el problema es con el Señor. Porque cuando tenemos necesidad, lo buscamos día y noche. Y cuando no tenemos, nos olvidamos de él. Y ahí es donde es necesario. Y entonces Dios dice, ¿quieres obedecerme? Sí, amén. Voy a traer tu negocio a la quiebra. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que solamente cuando no tienes es cuando me vienes a buscar. Es cuando te vuelves obediente. Veámoslo con los niños. Te vas a caer. El niño no va a hacer caso. Las niñas no van a hacer. Cuando están chiquitos, te vas a caer. No entienden, no obedecen. ¿Qué pasa? Se caen. Se pegan, lloran. ¿Vuelven a ponerse en riesgo en ese momento? No, porque aprendieron a base del sufrimiento. Por eso las generaciones de estos días son rebeldes y irrespetuosas, porque los padres se han vuelto solapadores, se han vuelto, ¿cómo podemos decir otra palabra? Alcahuetes, permisivos. Generaciones anteriores, los jóvenes, las señoritas, se casaban y los papás decían, ya, te casaste con su marido, usted váyase por allá, ¿no? Simplemente los abuelos, yo recuerdo que a los 18, 20, 22 años se iban. Y hoy no. Hoy tenemos 20 y tantos, 30 y tantos, 44, 50 años. Y seguimos viviendo con los padres. Pero eso no está mal. Lo que está mal
es que mamá sigue cuidando de los hijos o papá sigue cuidando de los hijos y dice, ¿sabes qué, hija? Tú no cocines, yo cocino para ustedes, porque no sabes cocinar. Y entonces la mamá cocina y al rato que muere la mamá, la hija, ¿qué va a saber? Nada. Y entonces la mamá se hace irresponsable y se va de fiesta, ya que la abuelita dice, pues yo cuido a tus hijas, a tus hijos. ¿Qué hacen los papás? Ya que no tienen responsabilidad con los hijos, ¿qué hacen? Pues nos vamos, tenemos tiempo, ¿no? Tomen, pues si tenemos tiempo le podemos encargar a los hijos al papá, a la mamá. Pues vámonos, ¿a dónde vamos? Pues no sé, ¿a dónde quieres ir a cenar hoy? Y entonces por eso los jóvenes de hoy día se vuelven irresponsables y no quieren adquirir compromisos. ¿Por qué? Porque los papás los han hecho así, no han permitido que padezcan. Y si los hijos no padecen, no aprenden a ser obedientes. Por eso muchos hijos no obedecen, muchas hijas no obedecen. Versículo número 9, vamos a meter un poquito de velocidad. Y dice versículo número 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Si usted quiere ser obediente, prepárese, porque es necesario que padezca. Por eso es que probablemente usted cuando viene acá encuentra un mensaje totalmente distinto a lo que predican la mayoría de personas. Porque la mayoría de personas dicen, no, es que la iglesia no debe de padecer. Los hijos de Dios no deben de padecer. Esto, lo otro, no van a padecer. No, sí, vamos a padecer en la carne. En la carne vamos a padecer. Es necesario padecer en la carne, porque mientras menos carne tengas, más te elevas espiritualmente. Mientras más riquezas materiales tengas, menos grande vas a ser espiritualmente. ¿Por qué? Porque les voy a decir algo que viene en las escrituras. Las cosas materiales, todo lo que usted se imagine, casa, terreno, familia, amigos, empleo, trabajo, lo que usted quiera pensar, todas las cosas materiales te arraigan a este mundo. Y todo lo que está sobre este mundo va a desaparecer. Mientras más arraigados estemos y nuestros pensamientos sean más terrenales, somos más hijos de la carne que hijos del Espíritu. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo número 11. Versículo número 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Ya ahorita de cierta manera lo explicamos. Y esto es bien tremendo, vean nomás, y sí le voy a pedir que ponga mucha atención. Y usted trae una pluma, subráyele, enciérralo en un círculo en su Biblia, pero que quede esto bien asentado. ¿Por qué dice es difícil de explicar? ¿Por qué cree? Exactamente, dice, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Híjoles, qué tremendo. ¿Por qué no escuchamos? Es difícil escuchar. Es difícil de explicar, porque a ustedes lo que les explicamos nunca se les queda. Ay, tremendo. Versículo número 12, perdón. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya cuánto tiempo tienes de las escrituras y es necesario volver a repetir lo que tanto se ha repetido, los fundamentos básicos y necesarios. Si estos fundamentos básicos y necesarios no los tenemos, sí es necesario ser diligentes en estas cosas. Versículo número 13. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Tremendo. Versículo número 14. Y aquí viene algo bien tremendo.
Si usted le va a delegar a un niño alguna responsabilidad, usted le diría, por ejemplo, a esos niños que están ahí, le diría, ¿sabes qué? Un favor, venme a imprimir o ve a entregar este documento a la alcaldía. ¿Por qué? Exactamente, pasa lo mismo con nosotros. Dios no nos va a dar más mientras sigamos alimentándonos de leche, de las escrituras, y sigamos siendo niños y no pasemos a la madurez. Porque el alimento sólido es solo para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Versículo número... No, vamos a dejarlo aquí. En la Nueva Versión Internacional dice: a ustedes es difícil darles a entender esto, porque lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Y es un dicho que se nos hace muy familiar. ¿Por qué? Porque es lo que nos decían nuestros padres cuando éramos niños, ¿no? Nos decían a muchos: no te juntes con fulanito, no te juntes con sultanito, no hagas aquello, no hagas el otro. Pero nosotros nos decían por un oído y nos salía por el otro. Y entonces, ¿qué pasaba? Callamos, nos equivocábamos. A pesar de oír el consejo, hacíamos oídos sordos. Ahora, eso ya lo hicimos de jóvenes, de niños, con nuestros padres terrenales. No hagamos lo mismo con la palabra de Dios. Dios nos da sus consejos. Los hemos tratado de decir aquí. Y muchas veces a mí me ha sorprendido cuando a veces digo: hermanos, a ver, hablando de diciembre, ¿es bíblico o no es bíblico poner árbol? Y cada año se tiene que predicar lo mismo. Y yo entiendo que cuando alguien no conoce dice, bueno, pues ok. Pero cuando ya se ha explicado, es como de que entonces lo que expliqué el año pasado, ¿qué pasó? Te entró por uno y te salió por el otro. Hermano, entonces en esto puedo darle regalo de Reyes a mis hijos. Y volvemos a lo mismo. Ya se explicó una vez, pero vuelven a preguntar, y entonces lo que te entra por uno te sale por el otro. Y entonces Dios dice: ¿cómo le voy a dar más información si no pone atención? ¿Cómo le voy a revelar más misterios? ¿Cómo voy a hacer que vea mis milagros, mis maravillas, si lo más básico no lo quiere entender? A veces ponemos más atención a otras cosas que a la misma palabra de Dios. Y le voy a dar un ejemplo. Usted no sabe si a lo mejor yo soy un siervo de Dios, o a lo mejor me estoy haciendo pasar por un siervo de Dios. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado, porque puede venir cualquier persona disfrazado o disfrazada de siervos de Dios y no las vamos a creer. ¿Cómo vamos a darnos cuenta? Poniendo todo bajo la luz de las escrituras. ¿Cómo se da cuenta que un billete es verdadero o es falso? ¿Alguna vez le ha caído un billete falso a alguien? Si usted lo agarra a la primera, son bien difíciles de darse cuenta. ¿Qué hacemos para darnos cuenta que un billete es falso? Lo ponemos a contraluz, ¿no? A contraluz, le rayamos, lo tocamos. Muchos hasta le pasan un plumón o una luz, una máquina de detección de billetes falsos. Para un billete falso. Ahora imagine, si es difícil identificar un billete falso, ¿cuán más difícil va a ser identificar a los falsos siervos o siervas de Dios? Todo aquel que se presente como un siervo de Dios, ¿no lo vamos a creer? No lo vamos a creer. Y peor, si seguimos al disque siervo de Dios, nos va a llevar a donde Él vaya. ¿Y a dónde va a ir? Para saber. Porque si es un falso siervo de Dios, su término, su final va a ser la destrucción. Y si vamos con Él, vamos a compartir el mismo destino de aquel o de aquella. Por eso les he dicho, sus ojos no los pongan en mí, pónganlos en las escrituras. Yo les digo, como ahorita les digo, les traigo el tema, les doy las citas, vayan a su casa, en serio, se los digo de todo corazón. No se los digo para molestarlos, porque me caigan mal, no, todo lo contrario. Se los digo porque las amo, porque los amo. ¿Por qué? Porque esa hambre de conocimiento, esa hambre de Dios es la que nos tiene que enseñar y ayudar para a nosotros aprender a identificar las falsas doctrinas, las mentiras, para que nosotros seamos fortalecidos en la fe y podamos agarrar fuerza, y cuando vengan los momentos difíciles poder obedecer como lo hizo el padre de la fe, Abraham.
Y así cuando el hermano Diego vuelva a predicarles un tema acerca de Abraham, dirá, ya me acordé, es el de Melquisedec, porque he predicado de Abraham. Y va a decir, sí, cierto. El día que alguien usted escuche de un tal Melquisedec, va a decir, sí, cierto, una vez me hablaron de ese tema. ¿Y qué aprendiste? En vez de que usted diga, bueno, el pastor dijo, o bueno, en la iglesia dicen, o bueno, el hermano Diego dice, no, usted va a decir, bueno, mira, las escrituras dicen, siempre va a llevar más peso las sagradas escrituras. Desde el momento que usted diga, es que el pastor, es que la iglesia, es que el hermano dice, ¿sabe qué? Le voy a decir algo, ya se está equivocando. Porque está siguiendo usted al pastor, a la iglesia o al hermano. No lo siga. Siga al que ya llegó. Nosotros todavía no llegamos a la meta, aún yo todavía no he llegado a la meta, sino que mi meta está por la fe. Estoy luchando por llegar a la meta. Sigamos al que ya llegó a la meta. A Jesús, el Mesías. Él ya llegó a la meta. Él ya es sacerdote, pero no de un santuario terrenal aquí, sino de un santuario superior, un santuario celestial, el cual ese santuario no llega el orín, no hay polilla, no hay rateros. En ese santuario es donde busque usted hacer sus riquezas espirituales. No haga riquezas en esta tierra, porque todo en esta tierra va a desaparecer. Que usted tiene mucho dinero, el día que se muera, ¿qué se va a llevar? Nada. Que tiene usted muchos terrenos, el día que usted se muera, ¿qué se va a llevar? Nada. La misma escritura lo dice. Usted ha leído el Salmo 39, dice, el hombre amontona riquezas y no sabe quién las va a recoger. Mejor hagamos riquezas espirituales en el Señor, porque esas riquezas van a ser para nosotros y para nuestros descendientes, para sus hijos, para sus hijas, para sus nietos, para sus nietas. Pero es que, hermano, mi hijo está chiquito. Sí, en ese tiempo Abraham no tenía hijos. Y miren nada más la tremenda nación de Israel que es hoy. Así que ejerzamos el buen ejemplo del Mesías y aprendamos el ejemplo de la obediencia para poder llegar al fin de nuestra carrera, que es la salvación, que por fe ya tenemos. Amén. Así que, como dice el Salmo, alégrense cielos y también ustedes tierra y los que habitan en ella, porque ha entrado el Rey de gloria, el Rey de victoria, el que merece todo honor, toda honra y todo poder por los siglos de los siglos. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a hablar con el Creador